Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema local que tiene repercusión y alcance a nivel nacional. El incremento en las tarifas de los servicios públicos, la calidad en la prestación del servicio. Recientemente en la ciudad han existido movilizaciones, protestas a raíz de la suspensión del servicio de energía eléctrica principalmente, que han provocado, entre otras cosas, aparte del habitual trancón y caos vehicular que caracteriza ya a la ciudad de Barranquilla, grandes problemas de movilidad. Pareciera que la temperatura sigue subiendo como está el calor intenso en este tiempo con la humedad disparada. Ojalá que esa humedad no mengüe el día del partido de la Selección Colombia y veremos si allí la temperatura realmente favorece o no al juego de nuestra selección. Pero para hablar hoy principalmente de este tema de las tarifas de los servicios públicos en la ciudad y del tema energético en Colombia, entre otros aspectos, hoy tenemos un panel de invitados muy especiales, expertos en el área, que tienen algunas denuncias además y unos datos no menos importantes. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, la doctora Elena Restrepo. Elena Restrepo es abogada, especialista en servicios públicos domiciliarios, con una amplia experiencia liderando el proceso de denuncia y sobre todo de reclamo desde la ciudadanía por la calidad óptima en la prestación de los servicios públicos. Doctora Elena Restrepo, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, señor periodista. Con mucho gusto he venido hoy aquí. Está con nosotros Norman Alarcón, destacado líder social, también ocupado en esta actividad de exigirle a las entidades prestadoras de servicios públicos eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios. Es un destacado líder social y comunitario, columnista, colaborador en medios de comunicación y un batallador incansable en este tema de los servicios públicos. Norman Alarcón, bienvenido, don Norman, al Termómetro y a CTV Barranquilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable, doctor Julio César Enríquez, y muy contento de estar acá en la sintonía de CTV Barranquilla para denunciar hechos totalmente delicados en relación con los servicios públicos y sobre todo con el sector eléctrico. Además, tuvimos noticia de que usted está aspirando al Consejo de Barranquilla por el partido Dignidad y Compromiso en la lista de coalición Unidos por Barranquilla. ¿Así es? Sí, es primera vez que aspiro a una credencial, a una curul en el Consejo Distrital de Barranquilla después de 20 años de estar en defensa de los usuarios de servicios públicos de Barranquilla y del departamento del Atlántico y de toda la región caribe. Muy importante. Nos acompaña también en los estudios de CTV Barranquilla Alejandro Santander. Alejandro Santander es un connotado líder social que también ha estado por años en esta batalla en la defensa de los usuarios frente a las entidades prestadoras de servicios públicos y actualmente aspira también a ser edil. Nos va a hablar más adelante
de este proyecto. Bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes, Julio, de verdad, por esta oportunidad y por abrirle el espacio a las personas que estamos pues liderando y conformando estos equipos de trabajo que buscan empoderar a la gente, al pueblo, para poder unir esfuerzos y con elementos de hecho y de derecho combatir esta injusticia, este atropello en que se ha constituido o que se ha pervertido la finalidad social de los servicios públicos domiciliarios. Gracias por estar con nosotros. Iniciemos. Lo primero que debemos decir en un programa que se llama El Termómetro es que la alta temperatura tiene a los barranquilleros muy preocupados no solo por la sensación térmica que ha llegado a superar los 43 grados bajo sombra y también por el alto costo en las tarifas. Doctora Elena Restrepo, desde su perspectiva en este trasegar, ¿hubo simplemente un cambio de nombre y de dueño y sigue el mismo problema en la energía eléctrica en la ciudad o se han visto avances significativos? ¿Cuál es su diagnóstico con la situación actual del incremento en las tarifas a los servicios públicos, específicamente en la ciudad de Barranquilla? Bueno, don Julio, mi criterio es un criterio ganado a través de casi 30 años de estar viendo la política de los servicios públicos. Cuando se va la electrificadora del Atlántico, no es un cambio de nombre, vino una nueva firma. Privatizaron el servicio, eso fue lo que hicieron. Supuestamente primero llegó un grupo de venezolanos, no pudieron con el negocio, a los 6 meses se lo entregaron a un grupo de americanos, tampoco pudieron, finalmente llamaron a los españoles. Entran los españoles y ellos compran. Aquí podemos decir que es una sustitución como otra, una negociación entre privados. Yo hoy diría fueron negociaciones entre privados. Lo que hoy también está pasando porque tenemos conocimiento de que aire se va, pero y aire se va y ¿quién va a quedar? Es aquí donde yo vengo pensando que lo que va a haber es un cambio de razón social. Para mí siempre fueron cambios de razones sociales, porque los trabajadores son los mismos trabajadores, con sus mismas penalidades, con sus mismos malos sueldos y no un equipo preparado. El servicio eléctrico en la costa en este momento es el peor que ha habido a través de mucho tiempo. Yo soy capaz o aseguro que el mejor servicio que tuvo la costa atlántico fue Corelca. Por eso yo pedí hace unos días que volviéramos otra vez a Corelca, que volviéramos a las térmicas, que sacáramos una compañía estatal, que nosotros podemos sostenerla como costeños. Pero nadie dice nada, el gobierno se queda callado y nosotros los costeños sufriendo calor, sufriendo unas tarifas impagables, un servicio pésimo. Yo francamente hoy, don Julio, estoy aterrada. No sé a dónde vamos, no sé. Ni sé qué va a pasar. Dicen una cosa, dicen la otra. Bogotá no certifica nada. No, los vamos a ayudar. ¿Pero cómo? Si es que lo que tienen es que quitar la tarifa diferencial que le obligaron a la costa a llevar. Esto es lo más injusto que yo había visto y yo creo que nosotros los costeños no podemos seguir así. No podemos seguir así, está diciendo Elena Restrepo sobre la prestación del servicio público, específicamente de energía eléctrica en la costa atlántica y en Barranquilla. Don Norman Alarcón, desde su experiencia, ¿cuál es el diagnóstico, el estado actual de la situación de la prestación de servicios públicos en la ciudad, específicamente de energía eléctrica? Retos, posibilidades, problemas. ¿Es el mismo muerto en otra urna o cajón? ¿Hubo un cambio de nombre o se han visto avances significativos? El diagnóstico que nosotros hemos hecho es el siguiente. En la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, dentro de un mes largo
se van a cumplir 3 años de la llegada de la empresa Aire al departamento de Atlántico y también al Magdalena y La Guajira. En estos 3 años no hemos visto una mejora sustancial en el servicio eléctrico en cuanto a la calidad, a pesar de que han hecho algunas inversiones, pero fundamentalmente con recursos del Estado que le entregó el gobierno nacional cuando llegó en octubre del año 2020 a través de unos documentos COMPES. Fueron unos 800.000 millones de pesos que les entregó el gobierno de Iván Duque, una parte importante a la empresa Aire y otra parte a la empresa Afinia, que maneja el servicio eléctrico en 4 departamentos de la región Caribe. Después de estos 3 años que no hemos visto una mejora sustancial y que en los últimos días ya es un retroceso el que estamos viendo, ya con los apagones que todo el mundo ha percibido, lo que sí ha habido es una explosión tarifaria proveniente de un régimen especial que viene del gobierno de Iván Duque, de su plan de desarrollo, del artículo 318, que desde que lo conocimos en mayo de 2019, fuimos los primeros en expresar nuestro rechazo y nuestra inconformidad. Ese artículo 318 que creó el régimen especial tarifario, luego fue reglamentado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, con la resolución 010 de 2020 y la 078 de 2021. ¿Cuáles son los 2 aspectos principales de este régimen especial que golpea a 13 millones de costeños? Primero, nos cobran las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa, que no sucede en ninguna otra parte del país. Y segundo, al rubro de pérdidas eléctricas, que hace parte del costo unitario del kilovatio, le agregaron los hurtos. Esto es de una gravedad inusitada, porque siempre nos han cobrado las pérdidas eléctricas, que son aquellas que provienen de que cuando la energía sale de donde es generada, de las hidroeléctricas o termoeléctricas, mientras llega a nuestros hogares o a nuestros negocios, sufre una disipación, hay una pérdida de energía por aspectos técnicos. Esta es la que nos han cobrado siempre. Pero el régimen especial ya introdujo para la costa atlántica solamente los hurtos como una pérdida eléctrica. Y les pongo un ejemplo muy breve y muy sencillo. La semana pasada que tuvimos la factura de aire en nuestras manos, el rubro de pérdidas eléctricas acá en el Atlántico, lo puede observar cualquiera en su factura de aire, fueron 186 pesos. Y en Medellín, EPM de Medellín, esas mismas pérdidas eléctricas fueron de 66 pesos. Una diferencia de 120 pesos por un solo kilovatio. ¿Qué tal todo lo que consumimos, cada uno, las personas, los negocios, millones de kilovatios multiplicados por 120 pesos? Eso es lo que ha ocurrido y lo que ha disparado las tarifas eléctricas en la región Caribe, que tiene a la gente prácticamente al borde de aguantar hambre. Bajo esta perspectiva, entonces, el día de hoy se tuvieron protestas en el barrio Las Moras que literalmente han generado un clima de malestar, indignación y no menos falta de preocupación de los ciudadanos frente a estas suspensiones intermitentes en la prestación del servicio de energía eléctrica. Don Alejandro Santander, ¿cuál es su balance, su análisis, su diagnóstico sobre los cambios que ha habido en los operadores, principalmente? ¿Algún beneficio, avance, ganancia para la ciudadanía? ¿O sigue el mismo problema con rostros diferentes? ¿La misma película con elencos y actores distintos?
Bueno, Julio, la verdad es que aquí no ha habido ningún avance. Aquí simplemente la región Caribe volvió a dejarse meter el cuento del gallo capón. Es la misma farsa de cuando comenzó Electricaribe y Electrocosta. Ahora nos meten Caribesol y Caribemar. O sea, nos cambiaron el perro, pero nos dejaron las mismas garrapatas. Aquí el problema simplemente fue burlarse de la Constitución con este esquema tarifario, porque le traslada a las víctimas de 25 años de engaños, de mentiras, de abusos, incluso de muerte. Ahí tengo un informe de medicina legal que certifica que Electricaribe dejó un legado de más de 750 muertos certificados. Y faltan 5 años que no están incluidos en ese estudio. O sea, si lo proyectamos, estamos hablando alrededor de 950 usuarios muertos. Porque bajo las narices de la superintendencia, Electricaribe andaba contratando a cualquier chirrete, por decirlo de alguna manera, a que le metiera mano a los cables. Y con esas actuaciones ilegales, porque la mayoría de los contratistas de Electricaribe no tenían la matrícula de técnico electricista que le demanda la ley 19 de 1990, 1264 del 2008 y los decretos reglamentarios 277 del 93 y 991 de 1991. Actuaciones totalmente viciadas de ilegalidad que fueron avaladas por esta superintendencia de servicios públicos, que es otro elemento, otro engranaje más en esta máquina absurda de corrupción y de abuso. Aquí no se puede seguir. Nosotros en la región Caribe, ¿por qué tenemos que ser siempre el patio trasero de la nación? Dejar someternos por los caprichos del virreinato de la nevera. Ellos decidieron allá a espaldas de nosotros venderle la infraestructura eléctrica que nosotros pagamos con nuestros impuestos municipales a Unión Fenosa. Nos han tratado como ganado y ahora vuelven y repiten la misma historia vendiéndole en un precio absurdo de 280.000 millones de pesos los activos de Electricaribe a Aire, a una empresa mediana, pequeña, como es la empresa de energía de Pereira, y resulta que los activos ahora avalados por la Comisión de Regulación dicen que valen más de 2.8 billones de pesos. Eso constituye la figura de la lesión enorme, es una venta totalmente ilegal. El esquema tarifario es una burla al artículo 90 de la Constitución, que dice que cuando el Estado tiene que asumir una responsabilidad, una indemnización, tiene la obligación, así lo dice el artículo, de repetir contra el responsable. ¿Por qué entonces se inventan este esquema para trasladarle a las víctimas todas las consecuencias de lo que hizo el victimario? ¿Ah? ¿Qué hemos ganado nosotros? Por ejemplo, recuerdo el absurdo de la demanda que presentó Unión Fenosa pidiendo una indemnización de más de 16.000 millones de dólares por la intervención que hizo el gobierno a Electricaribe. Y resulta que Duque sale feliz a decir que habíamos ganado. ¿Pero qué fue lo que ganamos realmente? ¿Qué ganamos? Que no pagamos esa suma absurda que pretendía Unión Fenosa, eso es cierto, pero no ganamos nada. ¿Quién nos paga a nosotros por los 750 usuarios muertos? ¿Quién nos paga a nosotros por los miles de inmuebles que destruyó Electricaribe por andar contratando a cualquier tegua a que se metiera con los cables, por andar robándose el cobre para reemplazarlo por aluminio, por andar haciendo con las facturas y con las tarifas lo que le daba la gana? Bajo las narices de la superintendencia metieron una vaina que llamaba recargo por reconexión no autorizada. Cuando yo le hice la petición a la Comisión de Regulación que me certificara dónde existía ese epígrafe, me dijeron, nosotros no lo hemos avalado. Le paso la carta al gerente de Electricaribe en ese tiempo y en vez de dejar de cobrar eso, que es una violación al artículo 148 de la Ley de Servicios Públicos, que dice que no se podrá alterar la estructura tarifaria legalmente definida, ¿qué hizo? Le cambió el nombre. Ahora se llamaba suspensión por reconexión no autorizada. Después vuelvo y hago el mismo ejercicio, vuelvo a la CRE y la CRE vuelve y me contesta, no lo hemos autorizado. Vuelvo y hago el ejercicio con Electricaribe y vuelven a hacer la misma payasada. Ahora se llama y se sigue llamando verificación por conexión del servicio. Ahora se inventaron otra. Recálculo consumo activa. Y ojo con esta payasada. A mí me causaron un problema gravísimo con el tema de mi arriendo. Porque ese recálculo era la forma en que ellos trataban de compensar lo que nosotros estábamos tratando de ahorrar. Entonces hicimos un ahorro con unos supresores de picos que apagaban la actividad eléctrica en la casa en las noches. Lo único que quedaba prendido era la nevera y un abanico. Bajamos más de 300.000 pesos el consumo. Pero, oh sorpresa, aparece ese epígrafe, recálculo consumo activa, 300.000 pesos. O sea, lo que uno ahorra se lo quieren cobrar por otro lado. Yo le hago el derecho de petición a Aire. Explícame dónde sale eso. Y me contestan que están los archivos que te pasé. Eso es una regla de consumo que nosotros aplicamos cuando por alguna razón tenemos que estimar. Entonces aplicamos la última lectura en ciclo real y hacemos un proceso de recuperación. Pregunto yo, ¿cuál recuperación? ¿Cuál estimado?
Mi hermano, yo tenía 3 contadores en esa casa. El que está en la fachada del inmueble, que es el legal, el que señala el artículo 14.25 de la Ley de Servicios Públicos. Los inteligentes que están en las cajas, que son ilegales. ¿Ah? Y de ñapa, súmale el totalizador, que es el que le lleva el control al sector. ¿Cómo es que con 3 contadores tú me estás hablando a mí de estimados? Ahora yo le pregunto nuevamente a la comisión, dime exactamente en qué resolución tú aprobaste eso. Me han contestado, nosotros no lo hemos aprobado. Y ahí consta un documento expedido hace más de 10 años por la superintendencia, la delegada de energía, donde dicen que le iban a abrir una investigación a Electricaribe por el cobro de un epígrafe tarifario ilegal. Y en 10 años ni han sancionado ni le han prohibido a la empresa cobrar ese epígrafe. Entonces tú te encuentras multas, apócrifos tarifarios, acuerdos de pago que los usuarios no autorizaban. La empresa los imponía de manera interna para ayudarle a pagar la deuda. Aquí han hecho y deshecho con el esquema tarifario, con nuestros derechos, con nuestras libertades. El tema, por ejemplo, de los contadores. ¿Por qué ese afán ahora de meter contadores en los postes? ¿Por qué ese afán de quererle cambiar el contador a los usuarios a la brava? No, que es por adelanto tecnológico. La Corte Constitucional en la sentencia C-186 de 2022 revocó esa mentira que desde hace años venía escribiendo Electricaribe. Una de las muchas mentiras, diciendo el usuario no está obligado a cambiar el contador por medidores de adelanto tecnológico mientras su contador siga midiendo correctamente. ¿Y cómo se prueba eso? Con el informe de metrología que expiden los laboratorios. Documento que nunca entregan, incurriendo en el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. ¿Ah? Otra mentira que se la han pasado echando los señores de Electricaribe y de Aires, por ejemplo, decir que nosotros somos unos fraudulentos, que nosotros somos unas malapagas. Hoy salió el señor Ramiro Castilla a decir que la gente de la región Caribe no está pagando. Que no, que es que John Jairo Toro lo dijo. Tras que no nos pagan, nos roban. Y en octubre del 2016, el señor José Miguel Mendoza, si mal no recuerdo, superintendente de Servicios Públicos, hizo una rueda de prensa y presentó un informe donde verificaron que lo que decía Electricaribe era mentira. El 97.8% de los usuarios de la región Caribe pagaban puntualmente su recibo de luz. Los fraudes que ellos achacaban, que era la crisis, el origen de toda la crisis financiera de Electricaribe, no llegaban ni al 4% de las finanzas de la empresa. Y lo peor, que Electricaribe, con todos sus desastres, tenía una tasa de recaudo 3 veces superior a la de la mejor empresa de servicios en ese tiempo, ya no, que era Empresas Públicas de Medellín. Entonces, ¿por qué seguimos mascullando la misma mentira? Es que eso es de ahí, o sea, nos meten ese falso positivo de decir que nosotros somos mala paga, que nosotros somos unos fraudulentos, cuando aquí los verdaderos ladrones son ellos. Mira ese epígrafe tarifario, no está autorizado por la comisión y están robándole miles de millones a las familias. Les están quitando su sustento, pero lo más grave, Julio, se está generando un problema de desplazamiento forzado en la región Caribe. Aquí hay personas que han abandonado sus casas porque no pueden soportar esa carga tarifaria. Hay personas que están mal vendiendo sus casas, casas que tienen cientos de años de estar en sus familias, porque no pueden, perdón, no pueden pagar esas tarifas tan altas, tan absurdas. Esto es un caos completo. Una mafia se apoderó de esto, nos han secuestrado desde hace 20 años, Julio. Pero nada más seguimos pensando en Junior, en narconovelas, en realities. ¿Qué nos pasó, Julio? ¿Por qué en la región Caribe dejamos de ser chéveres para convertirnos en unas dulces? Ese es el gran problema que tenemos aquí en la región. Entonces, ese es mi diagnóstico. Tú me dirás. Diagnóstico que no solo preocupa, indigna. La pregunta obligada entonces aquí es, ¿qué hay que hacer? El problema es cultural. Cambian los nombres, cambian los dueños, cambian los actores. El problema persiste, buscando responsables en el otro, en el que paga y en el que no paga. Y las voces de quienes reclaman sus derechos parece que llegan a oídos sordos o no encuentran las soluciones que exigen los reclamos frente a la mala prestación del servicio. Y ojo con lo que voy a decir aquí. Hay un tema esencial en la conciencia colectiva que es la capacidad de tratar bien a las personas. Hay un teórico social que a mí me gusta mucho, de origen judío, se llama Avisai Margalit. Decía, una sociedad decente es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas. Repito la frase,
Una sociedad decente es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas. Pero esto tiene una doble vía. Los fraudes, las trampas, las mentiras y los engaños de algunos ciudadanos también deben tener un tratamiento especial, porque aquí no venimos simplemente a hablar mal de una prestación ineficiente en el servicio. Es de nuestra cultura y de nuestra conciencia ciudadana. Necesitamos entonces volver a los valores, a los principios que honran nuestro gentilicio. Para exigir, para demandar, hay que tener autoridad moral. Y yo sí creo, y aquí voy a tomar partido, que los atlanticenses no somos ningunos bandidos, no somos ningunos ladrones. Esta es gente que trabaja, que se esfuerza todos los días por contribuir y cumplir sus obligaciones. Por unos cuantos no se puede generalizar a las mayorías. Entonces, desde aquí hacemos un llamado a mesas de trabajo, no a mesas de saludos, de aplausos y de discusiones. A gente que esté dispuesta a encontrar soluciones a este problema. Quienes tienen la responsabilidad, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las comunidades, la sociedad civil y por supuesto el operador que invierte grandes recursos en un negocio que no es malo, porque cuando se abren esas licitaciones todos quieren hacer parte, todos quieren entrar en el negocio y que no arroja pérdidas. Las utilidades son cuantiosas. Bajo esta perspectiva entonces, doctora Elena Restrepo, ¿qué se puede hacer para superar este problema? ¿Seguiremos en la queja sin fin, en la indignación permanente? ¿Cómo podemos resolver el problema de la energía en la ciudad de Barranquilla? Sí, Julio, hay una sola que yo veo, una sola idea que yo veo, y es organizar nuestra ciudad, unos buenos gobernantes. Es que hoy aquí, tú me preguntas a mí si hay alcalde, aquí no hay alcalde. Me pregunta, ¿hay gobernador? Aquí no hay gobernador. Tú lo conoces, tú lo ves, o a la señora esta. Consejo, tú no lo ves tampoco. Que yo diga que administran la ciudad, no podemos decir eso. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir buenos gobernantes con justicia, porque es que aquí lo que no hay en este momento, en estos 20 y pico de años, se ha acabado la justicia social, se ha acabado rotundamente la educación, lo que era el sentir del barranquillero. ¿Por qué? Porque la educación se fue al suelo, Julio. ¿Qué necesitamos? Buenos gobernantes. Necesitamos elegir bien, votar bien. Mientras no tengamos unos gobernantes justos, no vamos a poder hacer nada, porque es que yo estoy viendo aquí megacolegios si hicieran cantidades, Julio. Cantidades, tú los viste. Educación, universidades, tenemos más de 10 buenas universidades. ¿Y esta ciudad para dónde va? Va para atrás, para atrás, para atrás. Esta gente que está hoy en el gobierno no le interesa sino el cemento, las varillas, los parques, pero ¿qué invirtieron en el desarrollo del ser humano? No hay desarrollo del ser humano y eso está llevando al suelo con todo. Este programa de los servicios públicos es programa y problema también de falta de educación. No hubo quien dijera cómo se hacen las cosas. No podemos sino manejar esto de agua, esto de luz. No les importó tampoco. Hay una total falta de educación, porque eso fue lo que estos últimos gobiernos dejaron en nuestra ciudad. Definitivamente, Julio, hay que cambiar el hombre costeño, que sigo creyendo que es el mejor hombre del mundo. Lo defiendo totalmente. Es el mejor hombre del mundo, el más de conciencia limpia. Por eso hoy me duele lo que pasa con los servicios públicos, porque gente del interior nos está imponiendo, que es peor todavía, nos están imponiendo a nosotros esta vida. ¿Cómo es posible que nosotros los costeños representemos para el gobierno nacional lo que representa 1 kilovatio? Porque somos 1.000 pesos por cada kilovatio. Eso es lo que le importa al país, eso es lo que le importa al gobierno, eso es lo que me está doliendo hoy.
que el gobierno nacional no ve en nosotros sino, uy, costeños, 1 kilovatio vale 1.000 pesos, eso sí le importa, no estoy de acuerdo. Los costeños tenemos que desde este momento empezar a pensar a quién vamos a elegir, quiénes van a ser nuestros gobernantes. Eso es una parte definitiva en esta problemática de los servicios. Importante el clamor popular y el trabajo de los líderes, la representación, quienes nos representan, quienes toman decisiones, quienes velan por el respeto y la consideración a los derechos de los ciudadanos. Estamos en una contienda electoral que tiene la temperatura bastante alta, pero podemos en este momento elevar voces y exigirle a nuestros líderes que se comprometan a librar una lucha. Hay una discusión y miren que esto demuestra aquel paradigma antiguo en el que se creía que el Estado no era un buen prestador de servicios. Y entonces hay una disputa, todavía hay una polémica sobre si el Estado, cuando administra los servicios públicos, se vuelve corrupto la institución o la empresa prestadora del servicio si está en manos de políticos. Y cuando está en manos de privados, entonces pareciera que el interés no es servir, sino ganar. Ganar a toda costa y obtener ventajas económicas sin interesar la prestación eficaz, ni la sensación, la percepción y la satisfacción de los usuarios. Y esto no es una crítica solamente a las empresas prestadoras de energía eléctrica, a todas las instituciones. Cuando aquí se perdió la noción de servicio público y todo se convirtió en un negocio, perdimos la sensibilidad, el horizonte y el trato. Y hacia allá debemos volver como sociedad. Todos somos corresponsables de esto, desde el elemento de aplicación en el que usted se desempeñe. ¿Cómo atiende a usted a un vecino cuando le pide un favor? ¿Cómo atiende usted a un usuario que acude a la prestación de sus servicios profesionales, a su arte, a su conocimiento o a su técnica? Lo único que va a provocar una verdadera transformación es la sensibilidad y la capacidad que tenemos de reconocer al otro, al semejante. Y esto no es un tema moral, es un tema humanitario. Como tratamos, merecemos ser tratados. Sube la temperatura en el termómetro. Don Norman Alarcón, ¿cómo resolver este nudo gordiano? Cambian los nombres, cambian los actores, cambian los protagonistas, pero lo que no cambia es la tendencia al alza en la factura. Esa sí sigue creciendo y disparada. ¿Cómo podemos resolver este problema? La solución a la problemática tarifaria de la región Caribe tiene un nombre y es la derogatoria del régimen especial tarifario que nos impuso el gobierno de Iván Duque, y paradójicamente el gobierno actual ratificó el mismo régimen tarifario en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el mes de mayo de este año en el artículo 372. Es necesario la derogación y en eso yo creo que hay un consenso en la región, tanto que los alcaldes de la región Caribe, entre ellos el alcalde de Barranquilla, interpusieron una demanda contra este régimen para tumbarlo en el Consejo de Estado hace más de un año. Nosotros como Liga Nacional de Usuarios coadyuvamos ante el Consejo de Estado esta demanda e hicimos una campaña de coadyuvancia para que el Consejo de Estado tuviera en cuenta lo que está expresando las fuerzas vivas de nuestra región. En ese sentido, es clave que se produzca esto y hemos dado incluso elementos legales, como los ha hecho muchas organizaciones, como las cámaras de comercio de la región Caribe, los comités intergremiales. Le enviaron una carta a la ministra entonces de Minas, Irene Vélez, diciéndole, hay un artículo en la ley 142, el artículo 126, que dice lo siguiente:
Cuando un régimen tarifario lesiona de manera grave a los usuarios y de manera evidente, ese régimen tarifario debe ser modificado por la misma CREG o a petición de parte. Nosotros le hemos hecho, le hemos enviado carta abierta a la CREG, al Ministerio de Minas, al presidente de la República. Hemos expuesto esta situación. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política del presidente de la República, que se comprometió aquí en las plazas públicas de Barranquilla a resolver el problema de las tarifas eléctricas para la región Caribe. Y además agregamos lo siguiente, que me parece supremamente importante, y es de que hay una forma de hacer las inversiones en infraestructura eléctrica en la región Caribe sin afectar las tarifas. Y está en el parágrafo primero de ese mismo artículo, el artículo 318, que es un artículo contradictorio, porque por un lado nos mete en este régimen especial y por el otro lado, en el parágrafo primero dice lo siguiente: se pueden tomar recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras para la infraestructura eléctrica de la costa, solo de la costa, sin afectar tarifas. ¿Por qué el gobierno anterior no utilizó esta herramienta legal, normativa, para tomar de ese Fondo Nacional de Regalías Mineras, que lo están aprovechando es el sector financiero? Hay más de 10 billones de pesos en la banca, en el sector financiero, trabajando con ellos, cuando aquí estamos necesitando esos recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras. En el día de ayer que estuvo en la ciudad del doctor Amílcar Acosta, director de la RAP, en nuestra región Caribe, les puse ese criterio y me respondió: los abogados de la RAP están estudiando ese parágrafo para ver cómo lo empujamos. Eso es lo que debemos hacer y lo he dicho. Ayer me entrevistaron en el canal de Cartagena, el canal de televisión Cartagena. Expresé esto mismo en distintas emisoras, en RCN, en Caracol, en Blue Radio. Estamos diciéndole a la región: ¿por qué no nos unimos todas las fuerzas vivas para exigir una solución que está en la norma? Que recojamos recursos de las regalías mineras, nos lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, para poder avanzar en esta forma en una solución. Pero faltan muchas otras cosas, porque el problema que tenemos con Electricaribe es de amplio espectro, no solamente las tarifas. Tenemos también el tema de la medición eléctrica, que nos quieren imponer nos quieren imponer la medición inteligente AMI, que es muy sofisticada y que la mayoría no la necesitamos, porque es una medición demasiado sofisticada y costosa, tan costosa que para manejar el cúmulo de información que va a arrojar van a necesitar una nueva empresa, como ya lo expresó la CREG en una resolución que tenemos en nuestras manos, de que va a venir una nueva empresa distinta a Aire y va a ser pagada por los usuarios vía tarifas. Es decir, aquí vemos es una explosión tarifaria que se nos viene encima, y nos lo han dicho estos días los distribuidores de energía, que les debemos 7 billones de pesos de la opción tarifaria desde la época de la pandemia y que ya van a entrar a cobrarla. Entonces aquí lo que se viene es una tormenta perfecta. Es decir, se viene una conjunción de factores que va a llevar a que esta región tenga que utilizar métodos de lucha civilizada, pero masiva, en las calles de las ciudades de toda la región Caribe. Esperemos que estas formas de lucha no lleguen a extremos y que ocurra más que un milagro, una acción de cordura, de sensatez, de escucha, de análisis y de voluntad en tomar decisiones. La esperanza no es lo último que se debe perder. La esperanza no se debe perder nunca. El día que perdimos la esperanza, dejamos de existir. La vida ya no tiene sentido sin esperanza. Pero hay que levantar la voz, exigir, pedir, solicitar
como lo están haciendo aquí estos líderes que llevan años en esta batalla, y esperemos que más temprano que tarde la victoria esté de su lado por el bien de los ciudadanos, sin afectar los patrimonios, las inversiones. Quienes invierten dinero tienen también el derecho a recibir ganancias, pero que esas ganancias no afecten a los que menos tienen, no afecten a nadie, que el beneficio sea común. Ganar, ganar es el asunto. Se pueden encontrar soluciones en las que no existan vencidos ni derrotados, en las que todos tengan satisfacción y sobre todo encontremos alternativas para que la prestación de los servicios sea cada vez mejor. Don Alejandro Santander, cuéntenos, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Tiene solución o esto es simplemente una cascabel que vive detrás de la cola? Tú lo has dicho, es así, pero también hay soluciones. La solución parte del mismo pueblo. Yo no puedo entender cómo es posible que el pueblo siga eligiendo a los causantes del problema. O sea, hay una frase que le achacan a Einstein, pero que no sé si la haya dicho, que estúpido es creer hacer lo mismo una y otra vez y esperar que el resultado sea distinto. Nos las hemos pasado eligiendo a los mismos corruptos, mentirosos. Nos venden una falsa imagen de prosperidad, de cambio que no ha existido, no existe. O sea, ya les hemos dado a ellos 211 años de oportunidades. A esta última facción, por decirlo de alguna manera, le dimos 20 años de oportunidades también, y lo que hicieron fue convertir todas las finalidades sociales en negocios, y no negocios para personas decentes, negocios para carteles. Hay carteles de salud, hay carteles de servicios públicos, hay carteles bancarios, hay carteles comerciales. ¿Sí te das cuenta? Entonces, eso que dijo Elena es muy, muy importante. Nosotros debemos tener conciencia de que yo he escuchado a más de uno decir, no, yo soy apolítico. Ajá, ¿y qué significa eso? No, yo no participo en ninguna vaina política. No, mijo, a mí me da mucha pena, pero te la voy a poner clara. Tú dices que no tienes nada que ver con la política, pero la política tiene que ver todo contigo. ¿Quién crees que elige los salarios de miseria? Los malos políticos. ¿Quién crees que impone todos estos abusos de los carteles corporativos? Los políticos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo haya visto a un Mauricio Gómez, eso es la vaina más bochornosa, decirle que si nosotros, a la ministra, que si nosotros éramos hijos de menos madre, que necesitaba 8 billones de pesos para ayudarnos a pagar la deuda de Electricaribe, el esquema tarifario abusivo que impuso Duque? Eso es un absurdo. Ya te expliqué que el esquema tarifario es una burla a la Constitución. Están trasladándole a las víctimas todas las consecuencias de lo que hizo el victimario. Es como si un tipo violara a una niña y entonces después el violador demanda al papá porque la niña le pegó una enfermedad venérea. O sea, por favor, es el colmo del absurdo. Esto no se soluciona, Julio, quedó claro ya estamos cansados de marchas, de plantones, ya estamos cansados de estar metiéndole petición tras petición tras petición a estas empresas para responder la misma bobada. No, esto es de que el pueblo se una. Si vamos a hacer marchas, si vamos a hacer plantones, tenemos que buscar poder de convocatoria. Y nosotros estamos perdiendo esa batalla. ¿Por qué? Por un afán de protagonismo de unos cuantos. Aquí hay que tomar medidas jurídicas. Y las acciones sociales, sí señor, son muy importantes para apoyar esas medidas jurídicas. ¿Por qué? Porque si mañana, por ejemplo, mira a un hombre, por ejemplo, como el Turco Hassan, es un hombre que hace una convocatoria impresionante del pueblo. Si nosotros llegáramos con él a un despacho judicial y metiéramos 10.000, 20.000 personas frente a ese despacho, ¿tú crees que ese juez va a fallar algo en contra? La va a pensar antes de sacar un fallo torcido como lo han venido haciendo. Porque hemos metido todas las tutelas con todos los argumentos y los jueces se convierten en otro engranaje en esta máquina de corrupción. Entonces nosotros lo que necesitamos es líderes que tengan convocatoria, pero también meternos en la cabeza que la única solución posible es elegir bien a nuestros gobernantes, no seguir eligiendo a los mismos corruptos, a los mismos mentirosos, sino buscar personas que sí sepan de lo que están hablando, que conozcan la ley al dedillo, y que se enfrenten con argumentos a estos abusos. Lo otro, las acciones constitucionales. Julio, el esquema tarifario se derrota porque es una ley de la República con una demanda de constitucionalidad y nosotros no hemos podido presentarla porque eso demanda recursos, demanda esfuerzo, tiempo.
No la hemos podido concretar por eso, por lo menos los que queremos hacerla. Esa demanda de nulidad que pretende hacer la alcaldía, ahí se va a tragar 10 años mientras ellos hacen sus dilataciones, porque en eso sí son expertos los abogados de estas mafias corporativas, en dilatar. No en controvertir, sino en dilatar los procesos y aburrir a la gente. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí indefensos como usuarios, viendo cómo estas empresas nos atropellan en nuestros derechos, en nuestras libertades. ¿Ah? Mira, por ejemplo, la última payasada que se inventaron los abogados de aire. Señalar que la sentencia C-186 de 2022 no es de obligatorio cumplimiento para la empresa porque, según ellos, no tiene efectos erga omnes. Imagínate, las sentencias C que expide la Corte Constitucional son de control constitucional. Todas las leyes de la República pasan por el filtro de la Corte Constitucional a través de las sentencias C. O sea que si hay una ley a la cual tú le debes obediencia, es porque parte de una sentencia que la avala. ¿Cómo va a decir un abogado? Yo no sé dónde se encontraron el título de estos abogados, si en una bolsa de Chito o en un Kinder Sorpresa, pero da rabia. Insultan nuestra inteligencia para atropellarnos, para seguir en este tejemaneje de corrupción. Mira, y como lo dice Norman, esto es una bomba de tiempo. Mira, ya los usuarios se están enfrentando a golpes con los funcionarios de aire. ¿Ah? Estos señores llegan a las casas como si fueran dueños de nuestra propiedad, enmascarados. Hay una foto espantosa de un carro canasta con el brazo articulado metiéndose tras la reja de una... Como no pudieron entrar a la casa por la reja, usaron el carro canasta para meterse a la casa y manipular el contador. ¿Y dónde está la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Qué te dicen ellos? Es que nosotros no podemos hacer nada porque somos organismos de segunda instancia. Yo, tradúceme eso. No, o sea, nosotros actuamos cuando viene el recurso de reposición y de apelación. Digo, falso. Si tú lees la Constitución en su artículo 370 y dice claramente que la superintendencia ejerce funciones presidenciales de control, inspección y vigilancia. Y el artículo 79 de la Ley de Servicios Públicos dice claramente que la superintendencia está para hacer cumplir la ley y sancionar sus violaciones. Y tú puedes ver en los archivos que te acabo de entregar una resolución, un memorando de hace más de 10 años expedido por la delegada de energía de la superintendencia, donde la cual ni sanciona ni le advierte a Electricaribe y ahora Aire que sigan cobrando los apócrifos tarifarios denominados recálculo, consumo activa, recargo por reconexión no autorizada, verificación del servicio, etcétera. Han hecho y deshecho con la finalidad social de los servicios públicos como unos vulgares delincuentes y se atreven a llamarnos ladrones. Julio, la gente no roba servicio porque le gusta. La gente roba, sí es cierto, eso es una realidad, está pasando. Y ahora más grave aún, porque con estos precios están obligando a la gente a robar. Tú no vas a dejar a tu hijo que se lo traguen los zancudos y que se muera en el calor que hace esta ciudad. ¿Ah? Tú no vas a dejar que los alimentos tuyos se pudran porque no tienes servicio eléctrico. La energía eléctrica es prácticamente un derecho fundamental. ¿Ah? Pero entonces, ¿por qué permitimos que estos malos políticos hagan eso? Pervertir las finalidades sociales y convertirlas en negocios de carteles mafiosos, porque eso es lo que se han convertido estas empresas. Ese esquema tarifario es lo más absurdo que pueda haber en cualquier noción jurídica mundial. ¿Ah? Ese tema de permitirle a las empresas hacer y deshacer. Mira, si tú ves la Ley de Servicios Públicos, ahí te dice, cuando a ti se te aparezca un funcionario de aire, de AAA, de Gases del Caribe, primero tiene que mostrarte la carta de que habla el artículo 9.4 de la Ley 142 del 94, en el que te dan información completa, precisa y oportuna sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que tengan que ver con el servicio. Pero peor, se aparecen con policías. Y entonces el policía tú lo agarras y le dices, muéstreme el oficio de que trata el decreto 1575 del 2011. Porque usted aquí no se puede aparecer porque, no, es que la empresa me dijo súbete y yo me subí. Porque eso es platillar. Eso es lo mismo que hacen en las calles cuando extorsionan a la gente pidiéndoles papeles para sacarles plata. Entonces todo esto se ha vuelto un aquelarre de perversión, de corrupción, de prevaricatos y siguen impunes. Es necesario hacer cambios, pero esos cambios no van a partir de los gobiernos corruptos que nos han y siguen todavía opinando. Ya no están en el poder, pero siguen teniendo ese poder de manipulación, de miedo, de extorsión. Ahora el 29 de octubre se llegan las elecciones, tenemos la oportunidad de elegir gente que sí sepa, que haya demostrado tener convicción social. No esos manes que se van a inventar que, no, es que usted tiene el servicio costoso porque tiene malas instalaciones eléctricas. No, señor, no tiene nada que ver, porque si así fuera, ¿quién lo dijo?
tiene las mejores instalaciones eléctricas en sus locales comerciales. Entonces, ¿por qué está metiendo paneles solares? ¿Ah? Si tiene las mejores instalaciones eléctricas, debería pagar un precio de kilovatio muy barato y no le está pagando. Tiene que acudir a los paneles solares. Es decir, ellos mismos no se tragan su propia mentira, pero sí pretenden que nosotros nos la traguemos. Y claro, nos meten un jugador en un estadio y lo llenamos. Nosotros no somos ganados, Julio. Metámonos en la cabeza eso. Esto que estamos viviendo, esto que estamos padeciendo, es el resultado de eso, de dejarnos tratar como ganado. Aparece una opción política muy buena de pronto, con ideas, y entonces comienzan a hacer las alianzas. No, yo voy a hacer alianza con el doctor fulano para llevar mis votos a esa campaña. ¿Cuál que mis votos? Los votos no son tuyos, los votos son nuestros. Nosotros no somos ganado y nos dejamos tratar como ganado. Y con ese cuentecito de los colores, de las banderas, de las ideologías, estamos siendo cómplices de todo este esquema de corrupción que nos tiene así. Entonces, Julio, es necesario empoderar a la gente, que la gente comience a estudiar sus leyes, su constitución, y se van a dar cuenta, como lo he dicho cientos de veces, en la constitución y la ley van a encontrar las armas para combatir al corrupto y las herramientas para construir un verdadero Estado social de derecho. Pero tenemos que partir desde este momento, cuando colocamos el voto en la urna. Yo no voy a seguir votando por el mismo. Hoy Barranquilla, cada barranquillero está debiendo más de 2.800.000 pesos. ¿Por qué? No somos la ciudad del milagro financiero, pero tenemos empeñados todos nuestros recursos hasta el 2040. Es lo más antidemocrático que hay, porque si tú eliges, tú puedes elegir al hombre más preparado, al hombre más entendido en la materia de cómo gobernar, pero no va a poder hacer nada porque todos los recursos que necesita para realizar ese proyecto de gobierno están empeñados. Recursos empeñados. Sube la temperatura en el termómetro. Hablemos ahora de una propuesta nacional que el presidente de la República acaba de lanzar y que tiene la temperatura muy alta en la opinión pública. Principalmente lo que ha dicho el presidente es que a través de una cuota o un pago en el servicio de energía, en la facturación de energía, se tenga acceso a financiar los sistemas de transporte público. Las voces a favor dicen que no se puede recargar a la ciudadanía, específicamente en la costa, colocando una tarifa adicional o un pago extra sobre esto. Y la defensa del gobierno dice específicamente que lo que está proponiendo el presidente es que ese beneficio garantice no solo la viabilidad financiera de los servicios de transporte público, sino también que el usuario pueda acceder de forma gratuita. Brevemente, para ir concluyendo, ¿esta propuesta es viable? ¿Beneficia a los ciudadanos? ¿Cuál es su opinión, doctora Elena Restrepo? Definitivamente mi opinión es muy rara. Y definitivamente me duele lo que voy a decir aquí. Esa propuesta será sana para el interior del país, para la otra Colombia, pero no para la costa. La costa no puede ir en ese engaño. Ellos sí, ellos tienen pocos kilovatios usándolos, son climas frescos, de pronto que no se nos olvide a los costeños, y me da pena lo que voy a decir aquí, que nuestro desarrollo como costeños es el 50% del desarrollo del interior del país. Para ser más claros, nosotros vamos a la mitad de lo que va a Bogotá, a la mitad de lo que va a Cali, a la mitad de lo que va a Medellín, y nuestros recursos, nuestra vida es la mitad de la de ellos. Que se entienda en esto que sí somos una región pobre, pero honesta. Y entonces puede servir para ellos, pero para nosotros los costeños no, donde nuestra mayoría de personas no tienen esa capacidad adquisitiva que tienen las ciudades del interior. Entonces será una idea para el interior del país, pero no para la costa. Totalmente me opongo. La costa lo que tiene es que a la costa le tienen que bajar, Julio. Esa tarifa diferencial que nos colocaron, hay que bajarla a lo que dé lugar. La Constitución Política Colombiana en su artículo 7 dice que hay regiones
que se tendrán especial cuidado y se les aplicará especiales cuidados. La costa es una de ellas. La costa ha debido ser mejor tratada que todas. ¿Por qué? Por su diversidad étnica, por su color, por su zona, por todo. Y nunca los costeños hemos sido mirados, como dice la Constitución Política Colombiana, jamás. ¿Eso qué implica? Que nuestros servicios deberían ser más baratos. ¿Por qué? Porque los usamos más y no, tampoco les interesa al gobierno. Por eso yo dije desde el principio, en cuestiones de servicios públicos, la costa va por un lado y el gobierno y las otras ciudades van por otro lado. Nos toca, vuelvo y lo digo, a los costeños hacer nuestra propia ley. Buenos gobernantes, buenos alcaldes, quien nos entienda, porque si vamos a esperar que nos entienda Bogotá o el gobierno nacional, no nos han entendido nunca. Aquí vamos 200 años lo mismo y abusan de nosotros los costeños, Julio. Definitivamente aquí lo que se requiere es mano dura, pero por nosotros mismos, que nosotros elijamos buenos gobernantes, buenos alcaldes, buenos gobernadores. Si no, esto va a ser el acabose. Don Norman, la misma pregunta para usted. ¿Esta intención del presidente no puede ser vista en la costa? ¿Pagar algo mensual en la factura y después tener acceso gratuito al transporte público? Sí, mire, esta es una propuesta que hemos caracterizado como descabellada, ¿no? Este gobierno, ¿cómo presenta una propuesta de semejante calado, de semejante carga de profundidad, sin ningún estudio técnico, financiero, social, económico de lo que está ocurriendo en el país? ¿Sí? Es como presentar una especie de globo a ver qué pasa, cuando lo que estamos pidiendo nosotros en la costa es todo lo contrario, que bajen las tarifas, que se caiga el régimen especial tarifario, que ya va para 1.000 pesos el kilovatio y ya está impagable. Y no solo aquí en la región Caribe, doctora Elena Restrepo, en el interior del país también. Las tarifas están altísimas. Lo que pasa es que en la costa se fueron hacia las nubes. Es tal el despropósito de esto que esta mañana el ministro de Transporte, Camacho, si no estoy mal, Omar Camacho, decía, no, ese es un estudio que se está haciendo, pero probablemente mejor no se va a cobrar en las tarifas de energía, sino en el impuesto predial. Hombre, ¿hasta dónde se fue esto? Ahí muestra la poca seriedad de esta propuesta. ¿Qué requerimos nosotros en el país? Que el modelo económico que ha fracasado sea replanteado, que tengamos un modelo económico a favor del país, a favor de la industria nacional, de la producción nacional, del empleo digno, de la generación de riqueza. Este es un país que no genera casi riqueza, $6.000 al año por habitante, cuando Estados Unidos está en $70.000 por habitante. Aquí necesitamos es generar riqueza, desarrollo, empleo digno, un círculo virtuoso de que al haber más empleo, más demanda, más oferta, más producción, para que la gente se pueda sostener. Pero en la forma que están mirando las cosas el gobierno nacional, no está la solución a esta problemática, sino que es echarle más gasolina al incendio. Más gasolina al incendio. Don Alejandro Santander, si uno paga un poquito más en la factura y el bus le sale gratis, eso no es negocio. ¿Sabes qué es lo que a mí de verdad me llama la atención de esto? Es, digamos, esa actitud hipócrita de muchas personas. Critican todo lo que propone el hombre de Petro, que si visita al hijo, crítica, que si hace esto, crítica. Ahora les interesa la salud y un montón de cosas del hombre, del presidente, pero
yo pregunto, ¿por qué no se escandalizan? ¿Por qué no se indignan como deberían hacerlo con lo que acaba de hacer el señor Pumarejo? Se inventó una sobretasa en el impuesto predial para todas aquellas personas que pretendan salirse de las garras de aire. ¿Eso con qué fin? Con el fin de desestimular a las personas que quieran colocar paneles solares, que quieran acudir a las energías alternativas. Yo no voy a entrar a opinar sobre si es bueno o malo. Me parece una alternativa que hay que mirarla, hay que estudiarla, porque pensamos en los estudiantes. ¿Te imaginas un muchacho que tiene que ir a la universidad tan lejos? Es una opción viable, ya. Pero de todas maneras, como te digo, es algo muy complejo que tengo que estudiar, hay que analizar si es factible. Pero ¿por qué no nos indignamos cuando realmente hay cosas que están ocurriendo bajo las narices de nosotros y de las supuestas autoridades? ¿Ah? Pero específicamente, en ese sentido, ¿no sería bueno un servicio de transporte gratuito? Por eso te digo, o sea, hay que pensar en la gente de los estratos bajos, los estudiantes, los trabajadores. Incluso, por ejemplo, sería viable si nosotros lográramos que el transporte público, tipo Transmetro, fuera 24 horas. Tú te has puesto a pensar, por ejemplo, en las personas que trabajan, digamos, en sectores allá arriba en la 93 y que viven en soledad. ¿Qué les toca? O irse a pie o someterse a los abusos de muchos conductores, taxistas y todo eso. Entonces surgen opciones como el Murillo Derecho y la policía los persigue y les quita los carros y los multa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo realmente me parece un poco cuestionable, pero no puedo condenarla porque realmente hay que pensar también en las otras perspectivas. El estudiante que no tiene el recurso, el trabajador que a veces se queda sin el sencillo para coger un bus o que ya no lo puede coger y entonces tiene que buscar de donde sea o pedir prestado para un taxi. Y un taxi no te va a cobrar algo barato. Ya, una carrera de Buenavista, por ejemplo, a Soledad, ¿cuánto pueden estarte cobrando? Y de noche, 12 de la noche, 25, 30 mil pesos y te los tienes que tragar porque ellos lo dicen. Entonces, como te digo, no puedo entrar simplemente en atacar una propuesta por el origen, por la persona que lo hace. Ya, hay que estudiar, ¿cierto? El trasfondo, mirar a ver, porque no todo lo que lo pintan como malo lo están proclamando precisamente las personas que piensan en el pueblo. Es como los políticos de ahora. Ahora que los sacamos del poder, ahora sí les duelen los derechos de los trabajadores, ahora sí les interesa lo público, ahora sí hablan de que ya saben cómo van a gobernar. Entonces yo lo que propongo es que vamos a estudiar la posibilidad, vamos a escuchar las voces a favor y en contra y posiblemente lleguemos a algo mucho más grande, algo mucho mejor incluso que la propuesta que hace el presidente. Pero eso es lo que fortalece una democracia, el intercambio de ideas, ya, la controversia, se oxigena, se le da vida a la esencia misma de la democracia, que es la participación de todo, el gobierno del pueblo, como lo dice su palabra, como lo dice la definición de la democracia. Entonces, decir que yo la condeno, no podría condenarla porque tendría que mirar todos los ángulos de esa idea y todos los beneficios que podrían traerle a unos y a otros. Pero sí es una realidad que nosotros nos indignamos por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, Transmetro está quebrado. Los buses dan lástima, dan asco. Las estaciones son una cosa vergonzosa. ¿De dónde van a salir entonces los recursos? Si aquí lo que han hecho los carteles de contrato simplemente es repartirse esto como si fuera, mejor dicho, una piñata. Y nadie dice nada, al pueblo no le duele, porque enseguida salen, traen un jugador nuevo de Junior, que me perdone mi Junior, pero ese es el tema. Nosotros no podemos seguir cayendo en ese juego de pan y circo para el pueblo. Miremos las propuestas, analicémoslas, busquémosle las aristas y de pronto encontramos algo que sea productivo y beneficioso para todos. Productivo y beneficioso para todos. Hoy la temperatura subió. Esperemos que las facturas no sigan subiendo. Lo interesante de todo esto es que para concluir, hoy en el termómetro, hacemos un llamado desde aquí a una nueva conciencia social. No solo a la entidad prestadora de servicio, también al usuario. Esto es corresponsabilidad. ¿Cómo tratamos? Merecemos que nos traten. Sus conclusiones de esta conversación, doctora Elena Restrepo. Esas conclusiones están difíciles, porque mientras yo no vea un gobierno que gobierne mal, puedo decir yo cómo son estas cuestiones aquí. Porque no hay gobierno, sigo manifestando lo mismo, veo una completa orfandad
para los usuarios de los servicios públicos, nadie los voltea a mirar, nadie dice nada, quejas y quejas, marchas, desfiles, y nadie hace nada, nadie dice nada. Yo no veo solución. Vuelvo y digo, necesitamos elegir gobernantes sabios, necesitamos elegir personas que nos acompañen, que sean inteligentes, que sean sabias, que entiendan las necesidades de un pueblo sufrido como es este pueblo de la costa. En la cuestión eléctrica, muy grave, porque yo estoy viendo este problema cada día que va pasando, cada 24 horas yo lo veo más grave. No sé qué va a pasar en 3 días, en 4 días, en 5 días. Dicen que se va Aires, que se queda Aires, que viene el uno, que viene el otro, pero la misma jugada con la costa. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Muchísimas gracias, doctora Elena Restrepo, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Julio, siempre a la orden. Me encantó estar aquí hoy. Me encantó. El encanto es compartido. Muchísimas gracias, doctora Elena. Don Norman, sus conclusiones y cómo pueden votar por usted en la lista Unidos por Barranquilla al Consejo los televidentes. Creo que en el día de hoy hemos acertado en el diagnóstico de que hay una política del Estado, del gobierno, de los gobiernos anteriores y del gobierno actual con un sesgo en contra de la región Caribe, porque nos mantienen ese régimen especial transitorio, nos mantienen los medidores inteligentes AMI aprobados en el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro en el artículo 108, y esto no tiene sino una salida, que es el replanteamiento de la política pública del sector eléctrico. Así como el gobierno nacional está reunido a manteles con asesinos impresionantes que le han hecho tanto daño a este país, nosotros hemos solicitado que el gobierno nacional establezca una mesa de concertación con las fuerzas vivas de la región, que la inmensa mayoría somos gente de bien, para discutir los lineamientos de la política eléctrica para nuestra región. Llevo 20 años de defensa de los usuarios de servicios públicos, de luchar por el progreso para los atlanticenses y barranquilleros, de luchar contra la corrupción, y en otro tema que será en otra ocasión, que es el de la AAA, de lo cual nos hemos ocupado durante estos 20 años también, que estamos luchando por una educación gratuita, universal, de la más alta calidad para todos los barranquilleros, y en ese sentido creo que tendrá Barranquilla un representante digno en el Consejo Distrital, que representará y luchará por sus intereses, por su progreso, y continuaremos en la defensa de los usuarios de servicios públicos. La defensa de los usuarios de servicios públicos. ¿Es la lista Unidos por Barranquilla? ¿Cuál es su número, don Norman Alarcón? La lista es Unidos por Barranquilla, donde están los partidos Dignidad y Compromiso, que es mi partido, el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y la ASI. Y mi número es el 21, el último de la lista. Allí, con toda seguridad, tendrán un concejal al servicio de los intereses de los barranquilleros. Muchísimas gracias, don Norman Alarcón, y candidato al Consejo de Barranquilla, por estar con nosotros en el termómetro por CTV. A usted, doctor Julio César, muy amable por esta invitación. Había estado en otras ocasiones aquí en CTV, incluso esta semana también tuve una presentación, y le agradecemos su generosidad. Muchas gracias a usted por acudir a esta invitación. Don Alejandro Santander, sus conclusiones y cómo pueden votar los televidentes de su localidad en su aspiración como edil. Bueno, ya creo que he sido bastante reiterativo en la propuesta que yo le hago a la gente, y es: no esperen que esto lo solucione un autoproclamado Mesías. Esto no se trata de izquierdas o de derechas, ni de comunismo, ni de socialismo. La democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo lo hacemos todos. Nosotros no solamente tenemos que entender que ser ciudadano no es salir a tener una cédula y salir a votar. Ser ciudadano es participar, proponer,
vigilar, denunciar, demandar, accionar y reaccionar. Eso es lo que hace una democracia. Eso es lo que realmente es la esencia de ser ciudadano, de formar parte de un Estado social de derecho. Y la propuesta que hacemos nosotros en esta candidatura edil de la localidad suroriente con el número 90 del partido ASI es empoderar al pueblo. Eso que le estoy diciendo yo a usted de los artículos, de las leyes, es lo que tenemos que enseñarle al pueblo. Ya, porque lastimosamente este pueblo sabe más de detalles íntimos de un jugador de fútbol que de lo que dice su constitución y su ley. Y vuelvo y te repito, ahí están las armas, ahí están las herramientas para cambiar esta situación de ignominia, de abuso en que nos han venido metiendo. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambiar las cosas, pero tenemos que meternos en la cabeza de que la política se construye es con buenas decisiones políticas. Y si tú eliges a una persona que te propone una visión de ciudad y te falla, tú ya sabes que en las próximas elecciones no lo puedes apoyar. Pero llevamos 20 años haciendo la misma gracia, eligiendo personas que han convertido un país que tiene todos los climas del mundo, todos los suelos del mundo, que produce todos los alimentos del mundo. Una potencia exportadora es ahora una nación adicta a las importaciones. ¿Por qué tenemos que resignarnos a eso? ¿Por qué siempre tenemos que seguir los discursos de odio de estos que tuvieron su oportunidad y la despilfarraron? 211 años de oportunidades que les dimos y solamente se dedicaron fue a mentir, a robar, a asesinar, y ahora nos dicen que ellos sí saben cómo gobernar. Ahora nos dicen que ya sí les duelen los derechos de nosotros. No, es el momento de cambiar. Cuando tengas el voto en la mano, entiende que eso es un contrato de trabajo que tú le estás dando a esa persona por la que votas. Él no es tu superior, él es tu empleado. Y ese contrato de trabajo también tiene mecanismos para revocarlo, una revocatoria de mandato, por ejemplo, una acción popular. O sea, hay mecanismos para cambiar las cosas, pero no las queremos usar porque nos es muy cómodo vivir en la ignorancia. Le tenemos miedo a dejar de sentir miedo. Esa es la realidad que nos ha caracterizado ahora mismo a la nación latinoamericana. Entonces, es el momento de cambiar. ¿Cómo? En el momento en que estemos frente a la urna y decidamos, tomemos buenas decisiones y vamos a tener buenos políticos y vamos a tener buenas decisiones políticas. Buenas decisiones y buenos políticos. Muchísimas gracias, Alejandro Santander, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes, Julio, de verdad, por la oportunidad. Doctora Elena, escuchamos por ahí que usted es la jefe de campaña del candidato Hassan Fares, ¿eso es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muy cierto, soy la jefe de campaña del doctor Hassan, del ciudadano Hassan. Me encanta decirle ciudadano. Es una palabra amplia, linda, preciosa, de una persona muy especial que conocí en circunstancias difíciles, en circunstancias de pandemia, que me llamó la atención y que por eso hoy estoy al lado de él en su campaña. Muy bien, lo hemos visto. Las tarifas de los servicios públicos parecen ir en una escalada sin fin. No se agota el alza, sigue la tendencia, cambian los nombres con los mismos protagonistas. Los ciudadanos que cada vez tienen menores ingresos están sufriendo por cumplir con esas obligaciones y la ausencia de una política social que resuelva el problema parece ser característica común en nuestro país en los 4 puntos de nuestra geografía, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de nuestro territorio. Llámese como se llame el operador, público o privado, el problema sigue siendo el mismo. Mala calidad en la prestación, incremento de las tarifas y, por supuesto, una crisis que agobia cada día más el bolsillo de los colombianos. Algún día tendremos una sensibilidad diferente que despierte nuestra conciencia social para cambiar nuestra cultura política. El camino no es imposible. Será inevitable el día que la voz popular encuentre eco en la voluntad de nuestros líderes. Y hacia allá debemos avanzar, a elegir bien,
a escoger de la mejor manera y a encontrar a los líderes que conduzcan las causas justas a fines felices. Las causas justas encuentran a sus líderes. Basta ya de protagonismos, de celos, de envidias, de egos sin control. Es el momento de las ideas, de los consensos que resuelvan conflictos, de las propuestas que generen soluciones. Una sociedad decente es aquella en la que las instituciones no humillan a las personas. No hay que humillar, hay que servir. No hay que maltratar, hay que beneficiar. Si queremos ser una sociedad de vanguardia, de progreso y referente en nuestro contexto, esta es la hora de servir. Vivir para servir. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.